Gas lacrimógeno, escudos, extintores y banderas de One Piece. Estas fueron las escenas el sábado 15 de noviembre cuando la última protesta de la generación Z tuvo lugar en México. El mensaje de los manifestantes era claro, dijo Valentina Ramírez, estudiante entrevistada por Agence France Presse. Este es uno de los gobiernos más corruptos. Es un narcogobierno corrupto que quiere defender a los corruptos y a los cárteles en vez de al pueblo. Las protestas del sábado son las más recientes de una serie iniciada el 2 de noviembre, después del asesinato de Carlos Manzo, un crítico abierto del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y alcalde de Uruapan, la segunda ciudad más grande del estado de Michoacán. A diferencia de las manifestaciones previas, que se enfocaron en Uruapan y la región más amplia de Michoacán. Las protestas del sábado se dieron en todo el país y medios reportaron más de 50 ciudades. En la Ciudad de México las protestas se tornaron violentas. El medio local Infobae informó que varios manifestantes encapuchados del Bloque Negro derribaron las vallas alrededor del Palacio Nacional, la versión mexicana de la Casa Blanca, y atacaron a la policía. Según el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, más de 120 personas resultaron heridas. 100 policías, 20 civiles y 20 arrestados por robo y agresión. Mientras México se tambalea tras las protestas del sábado, tenemos que preguntarnos, ¿es esto solo el principio? ¿Resistirá el gobierno de Sheinbaum esta ola de protestas? Y quizás lo más importante, ¿hacia dónde va el país a partir de ahora? El alcalde Carlos Manzo. Ahora, en nuestra introducción, mencionamos que el alcalde Carlos Manzo fue un crítico del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Pero eso realmente es solo la punta del iceberg. Manzo fue exmiembro del partido Marina de la presidenta. Pero después de no obtener la nominación del partido para la elección municipal de 2024, se lanzó como independiente y ganó la elección por un amplio margen. Famosamente criticó la política estatal de abrazos, no balazos, que llevó al gobierno a priorizar operaciones basadas en inteligencia y programas sociales en lugar de la confrontación militar directa con las pandillas. Afirmó que era muy blanda con los grupos criminales armados que causaban estragos en el país, citando un discurso de mayo. Si ella cree que va a detener a estos criminales sin que se dispare una sola bala y que simplemente se van a entregar, pues que lo haga. Y créeme, si ella logra hacer eso, de inmediato presentaré mi renuncia. Manzo prefería tratar a las pandillas de forma más confrontativa, animando a la policía local a usar fuerza letal contra los criminales que se resistieran al arresto y comprando vehículos blindados para protegerlos. Su agresividad y éxito percibido. En mayo, su gobierno arrestó a René Belmonte, líder local del cártel Jalisco Nueva Generación, ganándose el apodo de El Bukele de México. Esto se refiere al presidente salvadoreño, cuyas políticas de mano dura cambiaron a El Salvador de la capital mundial de homicidios a una de las naciones más seguras de América. Este enfoque también le generó enemigos y, según dijo a la prensa local en septiembre, temía por su vida. Cito que se requiere más determinación del presidente de México. No quiero ser solo otro alcalde en la lista de aquellos que han sido ejecutados y a quienes les han quitado la vida. Tengo miedo, pero debo enfrentarlo con valentía. Esta declaración fue profética. El 1 de noviembre, en el Día de Muertos, Víctor Manuel Ovaldo, de 17 años, mató a Manzo a tiros antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad. El hecho de que Víctor tuviera 17 años es importante de señalar aquí, porque no solo era trágicamente joven y pertenecía al mismo grupo de edad que los manifestantes de la generación Z, sino que también representa una crisis más amplia. En México, un informe de Reuters señala que los cárteles reclutan jóvenes y los convierten en asesinos. Manzo fue el sexto alcalde asesinado en México este año. Su asesinato ocurrió días después del de Bernardo Bravo, empresario popular y presidente de la Asociación de Productores de Limón en Apatzingán, otra ciudad importante de Michoacán, a 97 kilómetros al sur de Uruapan. Columbia Broadcasting System News informó que Bravo fue asesinado tras denunciar reiterados intentos de extorsión del crimen organizado a productores de limón. Para muchos en Michoacán, estas muertes simbolizaron un gran fracaso del gobierno nacional pese a varios intentos. Desde al menos 2006, cuando el presidente Felipe Calderón ordenó el despliegue de miles de fuerzas militares y policías federales en el estado para combatir el crimen organizado, sigue siendo uno de los focos de delincuencia del país. Según Nathanael Parrish Flannery, analista político de América Latina que escribió en Forbes en 2013, la situación empeoró tanto que los residentes crearon grupos armados de autodefensa contra los cárteles. Los vigilantes armados desaparecieron gradualmente, pues el gobierno integró a algunos a la policía rural, desarmó a otros y promovió la vigilancia formal en vez de milicias comunitarias. Analistas dijeron al Wall Street Journal que estos asesinatos de alto perfil podrían facilitar el regreso de los grupos de autodefensa.
Explicamos esto para mostrar la situación en Michoacán el 2 de noviembre cuando iniciaron las primeras protestas de la generación Z. Molestos y creyendo que el gobierno no protegió a sus líderes más populares, los jóvenes salieron a las calles. Según Procesco, desde temprano el domingo circularon en redes sociales llamados para que la gente acudiera vestida de blanco a la Plaza Jardín Moreos en Morea, capital de Michoacán. El plan inicial era que los manifestantes, que sumaban alrededor de 3,000 cuando comenzaron las protestas, caminaran por la avenida principal pidiendo pacíficamente el fin de la violencia. Sin embargo, al llegar al centro de la ciudad, individuos del Bloque Negro se mezclaron con el grupo y forzaron su entrada al edificio del Palacio de Gobierno. Entraron los oficiales, donde destruyeron todo lo que encontraron a su paso. Esta es la segunda vez que mencionamos al Bloque Negro, y vale la pena hacer una pausa para aclarar exactamente qué es. Ahora, el Bloque Negro no es un grupo de personas. Más bien es una táctica utilizada durante manifestaciones, donde algunos manifestantes visten ropa negra para ocultar su identidad y parecer una sola masa unificada. Los bloques negros surgieron en México desde 2020 en protestas feministas contra la violencia de género. Aunque los bloques negros no siempre son violentos, la ira por los asesinatos llevó a algunos manifestantes a usar el anonimato como escudo para expresar su frustración. David Mora, analista senior de México en el International Crisis Group, dijo esto a Cable News Network: las protestas son una reacción honesta de los ciudadanos de Michoacán, quienes durante muchos años han estado viviendo bajo un contexto de extrema inseguridad y alta violencia. Fin de la cita. Siempre que hay tanta ira pública, siempre existe la posibilidad de que crezca y se convierta en algo más grande, algo que el gobierno no pueda contener. Esto ya ocurrió en Nepal y Madagascar. Tras las protestas del sábado, debemos considerar que pase en México. Y eso nos lleva de vuelta a nuestra primera pregunta. ¿Es esto solo el principio? ¿Sobrevivirá el gobierno de la presidenta Sheinbaum a esta ola de protestas? El gobierno responde. Tras la muerte del alcalde Manso y el fin de la primera ola de protestas el día 7, la presidenta Sheinbaum tuvo que restaurar la confianza pública en su gobierno, entre una población que se sentía abandonada por el Estado y aterrorizada por los cárteles. Su respuesta inicial buscó convencer a la gente de que el gobierno priorizaba su seguridad. Ella calificó el asesinato de la alcaldesa Manso como vil, convocó a su gabinete de seguridad y prometió cero impunidad y justicia total. Anunció un nuevo operativo de seguridad para Michoacán, presentado el 9 de noviembre. El Plan Michoacán para la Paz y la Justicia incluirá a más de 10,000 miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional de México en operaciones contra grupos criminales, extorsión y laboratorios de drogas, según funcionarios del gobierno en conferencia de prensa. El plan desplegará seguridad en Michoacán y busca mejorar bienestar, agricultura, infraestructura, turismo y empleo, con un costo de $31,000 millones estadounidenses. Esto es parte de la estrategia del gobierno para debilitar al cártel. No solo con fuerza, sino también reduciendo la pobreza y desesperación que alimentan sus redes de reclutamiento. Sin embargo, según Mora, este plan, especialmente el gran despliegue de tropas, podría no funcionar como el gobierno pretende. Citando sus palabras, ella está redoblando su postura, cosas que ya hemos visto que no necesariamente están funcionando en otros estados, en otras partes de México. Ella está enviando más tropas, y básicamente eso es lo que han estado haciendo en Sinaloa durante el último año. Si ves las cifras de homicidios y otros delitos, no hay una conexión directa entre la presencia de fuerzas federales en el estado y la disminución en el número de asesinatos y otros crímenes. El escepticismo de Mora refleja una preocupación más amplia entre los expertos en seguridad. El enfoque militarizado para combatir a los cárteles se ha intentado repetidamente en México durante las últimas 2 décadas. Y aunque a veces produjo ganancias a corto plazo, rara vez logró una paz duradera. Nadie puede asegurar si el último despliegue en Michoacán funcionará. Especialmente porque, como varios analistas han señalado, la actual guerra territorial entre cárteles rivales ha desafiado años de intervención gubernamental. Para el gobierno, era su mejor opción para recuperar la confianza del pueblo de Michoacán. No parecía funcionar porque el día 15, 6 días tras el nuevo plan de seguridad del gobierno, manifestantes salieron en todo el país, algunos pidiendo la renuncia de la presidenta Sheinbaum, en una escena que recordaba a Nepal. Mientras algunos manifestantes de la generación Z estaban en las calles, otros estaban en Discord discutiendo posibles líderes alternativos en caso de que los manifestantes lograran derrocar al gobierno. Según el New York Times, en un servidor de Discord alguien propuso a Ricardo Salinas Pliego, uno de los críticos más fuertes del gobierno de Sheinbaum, para un puesto de liderazgo. La mención de Pliego es relevante porque el gobierno afirma que las protestas del 15 no fueron orgánicas. Él fue uno de los responsables.
Antes de la protesta, el presidente acusó a partidos de derecha de querer infiltrarse en el movimiento Generación Z y usar bots en redes sociales para aumentar la asistencia. Este tipo de acusación es la que se espera de un gobierno ante protestas públicas. Se detectaron intentos coordinados para impulsar protestas en redes sociales, según el Dr. Carlos Augusta Jiménez, profesor en la Universidad Autónoma de Nuevo León. El análisis de hashtags en las protestas muestra que activistas internacionales de derecha, la red Salinas Pliego y cuentas extranjeras generaron la mayoría de la interacción en redes sociales. Infodemia México, proyecto gubernamental que combate la desinformación en redes sociales, reveló que se gastaron $5 millones en promover las protestas. Debemos enfatizar que Infodemia México es una institución afiliada al gobierno y, como tal, sus datos tienden a inclinarse hacia la postura del gobierno. También tenemos que mencionar que Pliego ha negado estar involucrado en la organización de las protestas, escribiendo en parte en X, y lo citaremos aquí. Exijo que presentes una sola prueba de las mentiras que estás difundiendo. Sin importar quién estuvo detrás de las manifestaciones, muchos jóvenes las aprovecharon para expresar su frustración contra el gobierno. Como dijo Jacobo Alejandro, de 18 años al New York Times, y lo citaremos aquí, este movimiento no representa una sola cosa. Es todo: injusticia, inseguridad, desaparecidos, falta de educación y empleo. Es un descontento con la forma en que se está manejando el país. Y eso nos lleva a la pregunta final: ¿a dónde va México desde aquí? A partir de estas protestas, está claro que una parte significativa de la población mexicana se siente frustrada. No solo con los cárteles de la droga y la inseguridad desenfrenada en el país, sino también con el poco impacto que han tenido los gobiernos sucesivos para detenerlos. Según un informe del Instituto para la Economía y la Paz, la tasa nacional de homicidios aumentó un 55% de 15 a 23 muertes por cada 10,000 habitantes de 2015 a 2024, con más de 30,000 personas asesinadas durante ese periodo. Estados Unidos, con casi el triple de población que México, tuvo en 2015 una tasa de homicidios de 57 por cada 10,000 habitantes y para 2024 había bajado ligeramente a 5. Más allá de la inseguridad, hay otros problemas, como la corrupción, que es profundamente endémica no solo dentro del gobierno y las Fuerzas Armadas mexicanas, sino también en la sociedad mexicana en general. A pesar de estos obstáculos, la presidenta Sheinbaum mantiene alta popularidad, con 78% de aprobación según una encuesta reciente. Lo que esto significa es que, por el momento, a menos que ocurra algo completamente catastrófico, mucho más catastrófico que la muerte de un alcalde popular, su gobierno sobrevivirá. Incluso los manifestantes reconocen esto, como dijo Omar Cortés a The New York Times. Obviamente no vamos a lograr su destitución porque eso es demasiado extremo. Queremos que el gobierno sepa que llegaremos hasta donde sea necesario. Porque cuando los de abajo se mueven, los de arriba caen. Fin de la cita. La cuestión no es si la presidenta seguirá en el poder, sino si logrará convertir su popularidad en un cambio real, antes de que se agote la paciencia del pueblo mexicano. Según la analista mexicana Denise Dresser en America's Quarterly, ella tiene una oportunidad única de lograrlo con el Plan Miquan de paz y justicia. Según Dresser, la presidenta Sheinbaum debe ir más allá de enviar tropas y aplicar una reforma institucional real con presupuestos transparentes, eliminar la extorsión en la agricultura y fortalecer la protección a líderes locales. Si Sheinbaum logra cambiar esa dinámica en Micojuán y demostrar que el gobierno puede proteger a personas como Carlos Manzo y Bernardo Bravo en vez de lamentar su muerte después de que los maten, entonces tal vez el plan de Micoacán podría convertirse en un modelo para el resto del país, pero eso es un gran sí. No podría haber más en juego, porque la alternativa, si el Estado falla, es más manifestantes en las calles, más banderas de One Piece ondeando por todo el país y una ira aún mayor. Eso podría desbordarse en algo que el gobierno no controle. Y eso sería una gran crisis, no solo para México, sino para todo el hemisferio occidental. Gracias por vernos.